Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, las dudas en la cirugía estética, en la cirugía plástica. Y para ello tenemos un invitado de lujo, el doctor José Brockman, cirujano plástico. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias, muy bien. Gracias por invitarme a ese segmento de esas dudas de cirugía plástica que en la actualidad realmente existe el mundo de la cirugía plástica, pero existe otra parte paralela que llevan a grandes dudas a las pacientes cuándo decidir por una cirugía plástica. Hoy esté atento para quienes están también curiosos en cuanto a los avances de la cirugía estética, porque así como el mundo está desarrollándose en todos los aspectos tecnológicos, innovando también en la cirugía estética, hay unas cosas que uno se queda, wow, ya casi que incluso hay algunas áreas en la medicina que están creando partes del cuerpo. Exacto. Lo que pasa es que uno, por ejemplo, se pueden abordar algunos temas en la actualidad que nosotros vemos en internet. La era de la tecnología, de la información, que está muy desenvuelta, entonces nos lleva a conocimientos, pero ¿qué es la realidad de todo eso y qué es lo posible dentro de nuestro ambiente y qué es lo que es imposible? Por ejemplo, cuando hablamos de células madres, nosotros pensamos que todo el mundo que habla de células madres va a tener un resultado como el que tú estás diciendo, que a través de las células madres va a ser una parte, por ejemplo, un riñón, una vejiga, y eso realmente puede ser posible, pero eso ya es ingeniería en células madres, donde hay geneticistas, hay un equipo inmenso que no tiene nada que ver con una transferencia de grasa, simple transferencia de grasa a otra parte del cuerpo, como por ejemplo para rejuvenecimiento y relleno de la cara. Entonces, cuando nosotros entramos, la cirugía plástica ha crecido mucho, o sea, la información sobre cirugía plástica ha crecido mucho, pero tú tienes que ver que las bases fundamentales continúan de la misma manera siendo aplicadas por todos nosotros los cirujanos plásticos. Entonces, la persona, cuando habla de cirugía plástica, piensa que el individuo, porque tiene una máquina que dice que es, por ejemplo, radiofrecuencia, láser, es la misma que se usa en los grandes centros donde se tiene resultado, y eso no es una verdad. Por otro lado, se ha comercializado tanto la parte de la estética que es vital, importante, porque son cambios y todo lo que la gente pretende al asistir o al hacerse un procedimiento estético de cualquier índole es mejorar como está. Y vemos muchas veces cómo incluso hasta famosas quedan peor de lo que están. Ahora, para quitar estas dudas, en cuanto a la cirugía estética, por ejemplo, facial. Perfecto. ¿Hasta qué grado realmente es pertinente que una persona se la realice? Mira, la cirugía plástica facial depende de la condición de la paciente. Entonces, ¿cuál es el arma fundamental que tienen los pacientes en el momento de decidir por una cirugía plástica? Es la consulta con su médico. Porque la paciente siempre lleva en la mente que vio un tratamiento X y que es para ella. Y el médico le dice, no resuelve ese tratamiento porque hay que ver cuánto es el porcentaje que tú quieres tener de resultado. La paciente dice, el resultado es este, pero ese es un facelift, sí. Esa es una cirugía de cara, no es una cirugía de tratamiento. Entonces, el problema está en que cómo hacemos saber a una paciente cuánto es el porcentaje de mejoría que va a tener en relación a la cirugía. Entonces, cuando hables de cirugía y hables de procedimiento, tú tienes que saber que si van a haber cortes y cicatrices, cuánto es la mejoría que va a haber en relación a una máquina. El problema está en que las máquinas son tratamientos, a veces de varias sesiones. La cirugía plástica es un procedimiento generalmente que puede ser complementado en la cirugía moderna. Por ejemplo, te operas la cara, los ojos, y siempre se complementa con un injerto de grasa, se complementa con toxina botulínica o el famoso Botox, o se complementa con
láser. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los cirujanos plásticos que están los cirujanos plásticos en el top usan poco retirar piel abajo y usan mucha tecnología como láser. Entonces uno debe saber qué es lo que la gente, las artistas, las personas que nosotros vemos en el jet set, digamos así, ¿verdad? Realmente se someten. O sea, ¿qué es lo que ellas hacen para mejorar? No es simplemente a veces una cirugía. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La cirugía plástica de la cara, ella te quita la flacidez. Ahora, el resto es con procedimientos cosméticos. Y el resto es contigo. Un maquillaje, darle belleza a una cirugía, no realzar el resultado. Entonces muchas veces la paciente piensa que por ejemplo, Sofía Loren se operó, quedó linda, claro, está bien maquillada, está bien tratada, claro. Entonces todo eso uno debe hablar con su médico. Porque, como tú dices, en la era de la información y la tecnología, nosotros que estamos en este medio y que queremos entrar a ese mercado o que queremos tener el beneficio de esos procedimientos, debemos de conocer cuál es la realidad actual. Podemos en otros segmentos hablar, por ejemplo, que una máquina X no se parece a la otra. ¿Por qué no se parece? Si tienen el mismo nombre. No es lo mismo que agarremos un montón de cristianas y que todas hagan lo mismo. O sea, la máquina se puede llamar X, pero no todas las X funcionan de la misma manera y tienen el mismo resultado. Usted comentaba algo muy interesante. Por ejemplo, el hecho de que personas, se suele pensar que quienes recurren a la cirugía estética son personas mayores, pero usted en una charla previa nos comentaba, si una persona se enfrenta a su primera cirugía estética, por ejemplo, cuando ya tiene la cara bastante, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Envejecida. Bastante envejecida, entonces, ¿a qué edad es propicio empezar? Porque también se tiende a creer de que es mejor hacerlo antes de que aparezcan realmente o que se vea realmente que tu estado de la piel está mal. Ahí está el problema. En lo siguiente, ahora tenemos una nueva modalidad, solo para adelantarte. Por ejemplo, los postbariátricos. Son pacientes que pueden tener 25 años y necesitan un facelift porque no hay máquina que les va a reponer esos tejidos que se cayeron cuando perdieron tanto peso. Claro. Entonces, otra cosa. Claro. Por ejemplo, ¿cuándo se debe hacer la cirugía? Cuando ya la necesite. Si esa paciente ya está en la menopausia y tiene una flacidez, ya sabemos que el colágeno no se va a reponer fácil, no se va a producir fácil, no usa hormonas, no usa una nutrición de acuerdo para mejorar la elastina, no se hidrata bien. Esa paciente probablemente de nada sirve que le estemos haciendo tratamientos. Pero sí te puedo decir que si una persona se cuida, se hidrata, se usa productos buenos, hace su uso de su toxina para que no esté arrugando con los movimientos, cuando se ríe, cuando levanta la ceja o cuando tiene problemas de vista. Quiere decir que el uso de la toxina botulínica o popularmente llamado Botox debería de usarse a una edad relativamente temprana. Cuando tú la necesites también, porque hay individuos que tienen la mímica facial muy fuerte, muy acentuada, y entonces comienza a marcar líneas como un pergamino que tú quiebras, y eso es difícil de resolver, y entonces parece más envejecido que lo normal. Y las personas deprimidas, las personas que sufren mucho, las personas que viven con estrés. El estrés es una cosa que podemos abordar en determinados momentos, que yo veo el burnout ahí, y la gente no sabe cómo lidiar con eso, y los médicos no sabemos cómo tratarlo. Claro. Eso es muy importante hoy en día. Entonces todo eso viene a empeorar el cuadro de envejecimiento. Entonces, si la paciente necesita a los 45 un lifting, se le hace. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer antes? Es que la paciente tiene que tener asesoría y tiene que tener prevención. Doctor, que este tema es fascinante. Para concluir, me gustaría también, uno ve cómo a veces hay artistas, por ejemplo, como el caso de Renée Zellweger, que fue increíble, lamentable, pues porque a ella la destruyeron en las redes sociales, en internet, porque
Una artista tan famosa, ¿cómo es posible que haya quedado mal después de una cirugía estética cuando uno asume de que tiene acceso a lo mejor? Ok, es que el problema está en lo siguiente. Muchos médicos pensamos que lo que nosotros hacemos es lo que la paciente le conviene. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Hay pacientes que no quieren parecer la cara gorda. Ah, no, tenemos que levantar las mejillas, pero a mí no me gusta eso. Entonces se hacen procedimientos que transforman a la paciente. Hay pacientes que ellas quieren que apenas se mejore la área que ellas desean. A veces no puedes hacer solo esa área porque las otras quedan en desventaja o aparentan el envejecimiento. Por ejemplo, te haces el facelift, te haces una jaladita aquí, digamos, sí, para que entiendan, y no te haces los ojos, nunca vas a parecer joven. O de repente que es demasiado estirado y de repente parece gato. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero a veces nosotros ya entramos en otro tema que podemos abordar, que es el dismorfismo corporal, que es el dismorfismo como tenía Michael Jackson. Y muchos de los artistas lo tienen. Ellos nunca están felices con lo que ven. Sí, entonces, o a veces pasan depresión y creen que es inyectar esto, es inyectar aquello, y a veces transformamos a la persona en algo que ella no quería, pero para mantenerlas contentas. Y claro está, en la parte de comercialización. Entonces, a veces, yo quiero decirles algo, a veces la excelencia del resultado está cerca del abismo. A veces le quisieron hacer una cosa a ella de perfección y se fue al abismo. Entonces se esperaba un resultado y se tuvo otro. A veces tenemos que medir bien las cosas en cirugía plástica para que nosotros nos mantengamos. Por eso, mira lo que te digo, cirugía plástica tiene muchísimo de artístico. Claro, yo siempre le digo a los pacientes, tenés que tener una noción en 4D. Esa es la verdad. Sí, así es. Mirar a la paciente y decirle, mira, no te puedo dar eso. Pero como es una cuestión también de sobrevivencia, porque tú dices, el comercio de la estética está ahí. Entonces, a veces tú sabes hacer una técnica y no le sirve a aquella paciente. Y tú la acabas haciendo. ¿Ok? Y si da bien, soy famoso. Y si no, pues... Es perdí. impresionante. Vamos a estar contando con la presencia del doctor Brockman los días miércoles para comentar aspectos diversos sobre la cirugía estética, sobre la estética al día. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por invitarme. Espero que le haya servido y vamos a desenvolver estos temas porque realmente este es un universo. Porque el único vestido que te vas a llevar es tu cuerpo, lo que tienes, tu piel. Entonces eso no es tan fácil transformarlo, pero sí puedes prevenirlo o puedes tener un buen resultado que te agrade teniendo, como ya te dije, las bases de lo que es la medicina y la cirugía estética. Claro que lo sí. mejor es quien la maneja bien. Así es. Y usted, bueno, con todo el prestigio que le precede, pues es importantísimo. Usted puede contactar al doctor Brockman en los teléfonos que aparecen en pantalla, consulta, pero también en las redes sociales. En Facebook usted puede solicitar su consulta. Si tienen alguna duda, sugerencia u opinión en cuanto a este tema o consulta, puede hacerla en el Facebook de Evas Urbanas. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, un tema interesante con Nadia Abado en el segmento Vida Consciente, Autosanación.